Segunda Timoteo, segunda carta que le escribe Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 8 dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias o conforme a lo que quieren oír de su mal, diríamos, corazón. Quieren que le digan las cosas que a ellos les gustan y no la verdad. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Quisiera contarles que hasta el día martes de esta semana, muchos me van a entender, principalmente aquellos que les toca hablar, tenía un mensaje preparado. Yo sabía que me tocaba hoy y con tiempo venía preparando un mensaje acerca del arrebatamiento. Y sinceramente, a partir del martes, el Señor comenzó a trabajar en mí a través de este pasaje, meditando día tras día, y realmente Él puso en mi corazón poder compartirlo en esta noche. No sé por qué, pero esa es la realidad. El apóstol Pablo no estaba enfermo, no estaba teniendo alguna enfermedad de la cual sabía que iba a partir, pero estaba viviendo un momento muy difícil y sabía que iba a partir. Sabía que su tiempo había llegado de salir de este mundo e ir a la presencia del Señor. Y días pasados mi hija le dice a mi señora: mirá mamá, dice, lo veo a Jack que es un perro que tengo, un pequeño perrito, algunos lo conocen, es como un pony, y me sigue a todos lados, no hay manera de que me pueda despegar de él. Y la verdad es que le dice: papá se tendría que hacer algunos estudios porque capaz que se está por morir, dice, porque el perro lo sigue a todos lados. Y no quiero hacer una tragedia de esto, pero hoy a la mañana escucho se me fue el nombre a Giancarla, que le dice a Carol: tía, tuve una pesadilla, soñé con vos. Dice: ¿qué pasó? Soñé que te morías. Digo, bueno, vienen pasando varias cosas. Espero que puedan entender que es simplemente un comentario. No quiero hacer ninguna tragedia, pero sí me lleva a la reflexión que Pablo estaba en el último momento de su vida sobre la tierra y comenzó a dar un consejo a su hijo amado en la fe, aquel que no había conocido el Evangelio por medio de él, pero que sí había sido instruido y había sido aquel que lo acompañó para poder transitar esta carrera por delante, que era la de ser un fiel siervo de Dios, como lo era Timoteo. Y Pablo está viviendo una situación muy difícil. Después, más adelante, vamos a decir dónde se encontraba. Y él le da o le quiere dar los consejos o los últimos consejos más útiles. Y aquí abro un paréntesis y quisiera
que pongámonos a pensar como iglesia. Hoy quisiera hablarles en primer lugar a la iglesia, luego vamos a hacer una apelación evangelística a aquellos que no tienen a Cristo, si en esta noche están escuchando, para que puedan conocer uno de los puntos de los cuales vamos a hablar. Son 4 en esta noche, que es qué predicaba Pablo. Y allí le quiere dar los últimos consejos. ¿Y qué últimos consejos daríamos nosotros a nuestros seres queridos? Si sabemos que el tiempo de nuestro llamado a la presencia del Señor se acerca, ¿cuáles serían los motivos o las cosas que nos motivaron a dar esos últimos consejos? No cabe duda que muy probablemente lo que nos motivó a vivir sobre toda la vida, aquellas cosas que creímos como las más importantes. Y Pablo tenía algo muy importante en su vida, que era ser hallado fiel como un siervo fiel cuando se encuentre con su Señor. No le iba a decir a Timoteo, como bien escuchamos Osvaldo ayer, acerca de que se preocupe por cómo iba a sustentar su vida o cómo iba a hacer para continuar sin él al lado. No le decía muchas otras cosas que aún podemos decir en nuestra vida eclesiástica. Le daba los consejos por los cuales realmente le encarecía, y utiliza este término en otro pasaje también de 1 Timoteo capítulo 5, versículo 21, si quieren buscarlo, dice, te encarezco, que es la misma palabra que utiliza en el capítulo 4, en el versículo 21, delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Allí le estaba diciendo cómo conducirse con distintas situaciones de distintos hermanos de la congregación. En esta ocasión, él lo desafía y le encarga algo muy importante, lo más importante, y llama como juez nada más ni nada menos que a Dios, al Señor Jesucristo, y los pone delante de él y le dice que él va a ser el juez justo, aquel que va a poder analizar la vida de cada uno de ellos. Y aquí estaba dando ese consejo y le manifiesta algunas cuestiones que quisiera que resaltemos en esta noche. En primer lugar, le dice que debía predicar el Evangelio, debía llevarlo adelante como un heraldo, debía corregir, reprender y exhortar o animar a los hermanos. Tenía una tarea ardua por delante, pero le dice que él tenía que hacerlo de una forma muy especial. Mire, a veces creemos que predicar el Evangelio es simplemente estar en un púlpito y poder transmitir como nos toca a veces dar el mensaje detrás de un micrófono. Pablo le escribe a Timoteo con el propósito que él entienda que era un embajador de Cristo, como lo había dicho a los corintios en 2 Corintios 5:20, no lo busque. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros, hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. El embajador es alguien que representa un país. El heraldo era aquel que era enviado por aquel emisario, por aquel rey o por quien sea, para llevar un mensaje preciso donde no podía cambiar absolutamente nada. Y cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios y del Señor Jesucristo de llevar este mensaje. No es encargado a una persona en especial, sino a todos los que somos hijos de Dios. Debemos hacerlo con responsabilidad. Es verdad que la capacitación es muy importante y debemos seguir insistiendo en ello. Cada uno de nosotros debemos instruirnos en la palabra, crecer en la palabra. Pero lo más importante, no se olvide que es no solo engordar nosotros, que lo necesitamos, o crecer, sino llevarle el mensaje a aquellos que están perdidos.
Cada uno de nosotros podemos tener muy pocos estudios o muy poco conocimiento aún de la palabra de Dios. Testificar de nuestro Salvador es contarle a otros que un día éramos pecadores y que conocimos a aquel que perdonó nuestros pecados y que nos dio una salvación que es perfecta. Contarles a otros lo que dice la palabra de Dios, de que somos pecadores y que somos culpables. No podemos tergiversar este mensaje. Pablo le escribe a Timoteo y le dice que predique esta palabra en medio de un momento donde había muchas personas que predicaban otras cosas. Y esto ha sucedido en todos los tiempos. Cuando Elías estaba en medio de aquellos que predicaban otras cosas y proclamaban otras cosas. Y vemos en la historia del pueblo de Israel como siempre hubo falsos profetas. Y en la actualidad no es distinto. Hay falsos maestros. Hay mucha gente que confunde. ¿Y quién se cree que utiliza a todas estas personas? Nada más ni nada menos que Satanás. Pero como muchas veces decimos, hermanos, tenemos la verdad en la palabra de Dios y debemos ser conscientes que debemos transmitirla. También le dijo que debía expresarlo de una forma que no era como a él se le ocurría. Dice que lo haga con toda paciencia y doctrina. Su mensaje debía estar cargado de amor y misericordia. No debía ser un mensaje como el justiciero. Nuestros mensajes hacia las personas que no tienen a Cristo a veces desatan nuestro enojo contra ellas. Y debemos corrernos de esa situación. Caer en las manos de Dios para David era más importante que caer en las manos del hombre, porque sabía que si caía en las manos de los hombres no había misericordia, pero en las manos de Dios había misericordia. Hermanos, debemos entender que el Señor tuvo misericordia de las personas. ¿Cuántas veces nos enojamos en nuestro interior? ¿Cuántas veces nos cansamos de hablar el mensaje? Mire, a mí también me pasa. A veces con la misma persona o con las mismas personas que nos vamos transitando en la vida, viviendo quizás familiares, amigos, conocidos, compañeros de estudio, de trabajo, vecinos y tantos otros. Y nos cansamos y ya parece que le decimos más, si no te convertís, andate al infierno. A veces faltaría un poquitito para decir estas palabras. Y esto no es lo que quiere el Señor. Aquí lo que está diciendo Pablo, que lo haga con toda paciencia. Debemos entender que hay tiempos. Debemos saber que el que obra es el Espíritu Santo a través nuestro, no nuestro poder en el mensaje, sino el poder del Espíritu convenciendo de todo pecado. Qué importante es que nuestros mensajes puedan llegar al corazón de las personas. A veces quizás los mensajes pueden estar cargados de querer rechazar lo que se está haciendo, pero rechazando implícitamente también a quien lo está haciendo, y esto no debe ser así. No debemos ser condescendientes con el pecado. El pecado es algo que Dios detesta, pero sí, también tenemos que saber que Dios ama al pecador. Y mire, aquí Pablo le estaba diciendo estas cosas a Timoteo, y qué bueno es que podamos reflexionar, porque vivimos un tiempo donde la gente no quiere oír más muchas de las cosas que se dicen a través de situaciones en las que vivimos, porque tienen sus oídos cerrados, porque rechazan todo aquello que pueda exponerlos. Pero debemos tener paciencia. El profeta Jeremías, no lo busque, se lo digo,
en el capítulo 6, versículo 10, donde habla de aquella justicia que Dios traería sobre el pueblo de Israel, dice: ¿a quién puedo advertir? ¿Quién escuchará cuando yo hable? Tienen sordos los oídos y no pueden oír. Ellos desprecian la palabra del Señor, no quieren escucharla para nada. Debe ser un mensaje cargado, como decía, de paciencia, de amor. Y dice allí en 1 Timoteo capítulo 2, Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, pero por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. ¿Cuántas veces nos cansamos de decir las cosas? ¿Cuántas veces me canso? ¿Cuántas veces me enojo? Pero hermanos, aquí el apóstol nos insta a tener paciencia, porque hay un motivo muy importante, y es que el diablo los tiene bajo su lazo, los tiene atados. A cada uno de aquellos que vemos delante nuestro que no tienen a Cristo, los tiene atados. Debemos ser fieles en el propósito por el cual el Señor nos tiene en la tierra. Podemos tener muchísimas actividades, podemos tener muchísimos ministerios, pero ¿sabe? Si hay algo muy importante, es que además de crecer como iglesia, debamos llevar este mensaje precioso. ¿Cuándo debía hacerlo? Le dice que debía hacerlo en todo tiempo. Dice el versículo 2 que instes a tiempo y fuera de tiempo. A veces esperamos campañas evangelísticas para salir a predicar. Queremos grandes eventos, y no estoy en contra de los eventos, pero quiero decirles de todo corazón que la iglesia predica el evangelio mucho más cuando en forma individual salimos cada uno en los lugares donde estamos cada día. La pregunta sería si en el ámbito donde yo vivo y me desarrollo cada día puedo predicar el evangelio, si lo estoy haciendo. Aún pienso que las vacaciones o el tiempo de vacaciones es un periodo donde la iglesia tiene la oportunidad de hacer la campaña evangelística más grande que se pudo imaginar como iglesia. ¿Saben por qué? Porque vamos por distintos lugares, porque no es necesario que nos congreguemos 500 personas solo para predicar el evangelio. Cuando el Señor envía a evangelizar, si vamos a las Escrituras, dice que los envió de 2 en 2. El Señor envía individualmente, y allí individualmente es cuando podemos abrirnos y la gente también se abre a escuchar su palabra. Hace 17 años el Señor nos puso en este barrio. ¿Cuántas veces caminamos el barrio? ¿Cuántas veces miramos a las personas que nos ven llegar a la congregación y aún muchos se enojan y nos hacen quizás, como decimos, a veces un poco de guerra, por decirlo de una manera? Debemos seguir orando por ellos. Pero qué importante es que podamos llevar el evangelio uno por uno. ¿Cuántas veces en la semana podríamos predicar? Y yo sé que lo hemos escuchado de otras organizaciones. ¿A quién le predicaste hoy, no? Algunos se van a acordar enseguida. Pero ¿cuántas veces en esta semana podríamos predicar si todos los que estamos aquí siendo hijos de Dios le anunciaríamos el mensaje por lo menos en toda la semana a una persona?
¿Saben? Una de las cosas que he comprobado a través de estos años como siervo de Dios es que cuando uno está dispuesto, Dios nos llama y nos guía a predicar al lugar indicado. Lo desafío a hacer esta experiencia. Pídale al Señor que le guíe en ese día a tener una persona delante suyo, no solo para predicarle el Evangelio, sino quizás a alguien que está apartado para poder hacerlo recapacitar y volver a Cristo. No tengo dudas que es el propósito por el cual la iglesia está todavía sobre la faz de la tierra. Pablo le dice a Timoteo que también debía ser valiente, que los tiempos que vendrían no serían fáciles, que vendrían falsos maestros con mensajes populares, pero que su mensaje sería impopular. Y por ello debía sufrir todas las situaciones que les tocaba vivir. Mire, el apóstol Pablo estaba viviendo una situación muy difícil. Y no lo estaba viviendo por ser un delincuente, lo estaba viviendo por predicar el Evangelio. Y eso le estaba diciendo a Timoteo: mirá, te van a pasar muchas cosas. Y quizás si anotaríamos, o el Señor estaría anotando en esta noche, a ver, ¿quién está dispuesto a sufrir penalidad? Dispuesto a sufrir un montón de situaciones tremendas por llevar mi palabra. No cabe duda que muchos nos pararíamos y diríamos: Señor, aquí me tienes. Pero cuando llega el momento, quizás muchos retrocederían por causa del dolor, por causa de la vergüenza. Él le advertía que su mensaje era un mensaje que no iba a querer ser escuchado, que la gente estaba dispuesta a escuchar fábulas, cosas que no eran reales, porque eran las cosas que querían que se les diga. Es como si haríamos una diferencia entre el mensaje de Jonás y el mensaje de Noé. Podríamos decir que sobre la tierra Noé predicó durante muchos años. No voy a discutir si son 120. Sobre muchos años predicó Noé. Y podríamos decir que fue el mensaje más impopular y con menos resultado que jamás nos hubiésemos imaginado. ¿No es así? Podría haber hecho esa cuenta. Noé dijo: pero ¿qué pasó? Los animales ni lo escuchaban porque entraron, porque Dios los hizo entrar en el arca. ¿Saben? También hubo un predicador que no quería hacerlo, pero sin embargo el pueblo escuchó, como fue Jonás. Y su mensaje tampoco era popular, porque Jonás no fue a decirles que los iban a perdonar. Por el contrario, fue a decirles que iban a ser eliminados. Sin embargo, todo el pueblo, empezando desde el rey, se arrepintió. El apóstol Pedro se levantó siendo un hombre sin estudios, sin el conocimiento de muchas cosas que podemos ver en la vida de Pablo, pero sin embargo su predicación fue tan certera que muchos, miles de personas, dice que se arrepintieron y se añadieron a la iglesia. Mis hermanos, debemos tener la esperanza de que la predicación del Evangelio, diciendo la verdad del Evangelio, muchas veces nos llevará a ser confrontados y atacados. Y muchas veces decaemos en nuestras fuerzas. Años y años predicando el Evangelio, años y años hablándole a aquellos que son nuestros seres queridos. Y la verdad que muchas veces escuchamos el rechazo y aún así debemos seguir insistiendo. Allí tenía
Pablo un análisis muy claro de lo que había vivido. En segundo lugar, podemos ver esto, que él hace un análisis de su vida, le da el encargo a Timoteo y luego él le dice lo que estaba sucediendo en aquel momento. Imagino a un Timoteo leyendo esta carta y no puedo imaginarlo de otra manera que cayéndole las lágrimas de alguien a quien amaba tanto y había sido su maestro por tantos años. Y Pablo estaba en una fría cárcel de Roma, ya no estaba en una casa, ya no estaba con algunas comodidades, estaba pronto a ser sacrificado. Y estaba en los tiempos de Nerón y allí Pablo sabía que su partida estaba cercana. No podemos precisar con exactitud cuándo sucedió, pero no cabe duda que el Espíritu Santo, a aquel que es un siervo de Dios, lo guía en los últimos tiempos de su vida. No hay duda de que aquí Pablo estaba dejando marcado un buen consejo, pero también un encargo y una responsabilidad. Estaba pasando aquella antorcha que debía seguir llevando Timoteo. Y qué importante es aquellos más jóvenes que vienen detrás, que entiendan que el llamado de Dios a predicar el Evangelio en este lugar fue de parte de Él y no de parte de 4 o de 8 personas que comenzamos el testimonio. Es un encargo de parte de Dios y debemos seguir haciéndolo, y debemos seguir haciéndolo con la sanidad espiritual que necesitamos de la predicación del Evangelio. En la actualidad se van incorporando distintos métodos. Hay métodos que son buenos y hay métodos que pueden ser contradictorios con el verdadero mensaje que debemos llevar. Debemos analizar las cosas a la luz de la palabra de Dios y ver qué conviene para no confundir a aquellos que escuchan. Muchos son los predicadores populares seguidos por miles y cientos de miles de personas. Y digo cientos de miles porque hoy ya no se establece en un perímetro de un lugar físico, sino también de lugares a través de las redes que llegan y llegan a por distintos medios a distintas personas. Y Pablo estaba en una situación de lo cual podríamos decir, pero ¿cómo puede ser que no se compadezca del mismo? ¿Sabés que vas a morir? ¿Por qué no hablas de vos? ¿Por qué no le contás todo el sufrimiento que estás teniendo en aquella cárcel? A veces, cuando leo este pasaje, me recuerda, alguna vez lo he contado, en un momento de mi vida donde estaba muy angustiado por una prueba en la cual estaba pasando, y venía allí desde la cordillera y tenía que traer a una persona que me hacía dedo, y suelo en la cordillera, cuando estoy solo, levantar a esas personas, no en cualquier lado, porque hoy en día hay que tener cuidado. Y la verdad que me pasé porque estaba enojado y no lo quise levantar. Pero habrán pasado 10 kilómetros, perdón por aquellos que lo escucharon. Habrán pasado 10 kilómetros y tenía algo dentro mío que no me dejaba en paz. No había manera. Al punto que le dije, bueno, Señor, si querés, vuelvo. Y volví. Y ese hombre estaba ahí. Y cuando subió a la camioneta, iba callado, escuchando música. Suelo ir escuchando música, me gusta. Y al ratito me dice, ¿qué está escuchando? Me saca él la conversación. Música, dice, ¿pero qué tipo de música? Porque nunca la escuché. Música cristiana, le digo. Y enojado y entre dientes le prediqué el Evangelio y le pregunté, como diciendo, bueno, le pregunto automáticamente y me va a decir que no y ya está. Si quería recibir a Cristo, y me dijo, sí. Y la verdad que
tuve que pedirle perdón al Señor. Porque como cantaba Diana, no se trata de mí, se trata de Él. No importa lo que me pase a mí, ni lo que te pase, hermano. Lo que importa es lo que el Señor nos ha pedido. Y allí estaba Pablo en una situación que podríamos decir, al menos yo no he pasado. Y él le encarga lo más importante a su hijo Timoteo. ¿Cuántas veces tenemos excusas para no abrir nuestra boca? Excusas porque el ámbito donde vivimos o donde nos movemos es un ámbito que no quiere a Cristo. Pablo se lo dice, lo hemos leído, capítulo 2, versículo 24. Le dice, seguí hablándole por si Dios le permite que puedan arrepentirse. Hace un análisis en su vida y le dice algo que había quedado como lo más importante en la vida de Pablo. Quizás si el Señor nos conceda o nos concediese tener esta oportunidad, ¿cuál sería el análisis que haríamos de nuestra vida? ¿Qué podríamos decir que habremos hecho como lo más importante de todo lo que transcurrió durante los años que vivimos? Pablo le dice, haber guardado la fe, haber acabado la carrera. Dos cosas importantísimas. La fe, lo veíamos ayer, es el medio que nos lleva a poder reconocer en cada situación de mi vida a aquel que tiene el poder para hacer las cosas. La fe es el medio que me lleva a reconocer mis incapacidades y mis pocas posibilidades. Cuando la fe la pongo en mí, me doy cuenta que fracaso una y otra vez. Podemos poner nuestra fe en muchas cosas sobre la tierra. Podemos poner nuestra fe en muchos objetivos de los cuales yo sé y creo que puedo lograr. Y eso es lo que nos motiva muchas veces a desarrollarnos y a dejar de lado otras cosas. Pero podemos poner la fe en aquel que es el autor de la vida, aquel que dio su vida para salvarnos, y mover toda nuestra vida con el solo propósito de ser aprobados por Él. Esa es la fe que lo movía a Pablo. No había momento en su vida de lo cual el Señor Jesucristo no estaba presente en sus decisiones y en sus acciones. Y no tengo dudas aún en sus pensamientos. ¿Cuál es la fe que te mueve? ¿Podemos decir, hemos guardado la fe? Pablo también decía, he acabado la carrera. Dice el versículo, capítulo 4, versículo 7, que había peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Había acabado la carrera, su tiempo estaba llegando al fin. La carrera del cristiano no es una carrera de velocidad. Hay algunos que son más veloces que otros, pero la del cristiano no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Es una carrera de lo cual debemos permanecer hasta el último segundo de nuestra vida, creyendo de todo corazón en que hay un juez justo,
que nos espera con brazos abiertos. Que no importa lo que digan y lo que suceda cuando hablen mal de nosotros injustamente. Y esta es una promesa del Sermón del Monte. Pablo sabía perfectamente que su carrera había sido para alcanzar no el premio que aquellos romanos querían alcanzar, como esa corona de laurel en los Juegos Olímpicos, muy anhelada, muy ansiada. A veces la carrera puede ser algo para alcanzar cosas que son terrenales. Y en ningún momento estoy diciendo que no debemos sacrificarnos, ni no debemos esforzarnos, pero siempre tiene que ser guiado por un solo eje que sea para la gloria de Dios. Y debemos estar dispuestos aún a renunciar muchas veces para seguir corriendo la carrera. En tercer lugar, Pablo ve una esperanza que es inamovible. Su vida de pasión por las almas no terminaba con aplausos, sino terminaría con la muerte como alguien despreciable. Los humanos le quitarían la vida, siendo permitido aún por Dios. Con el tiempo muchas veces nos volvemos fríos y apáticos ante las circunstancias que vivimos. Vivimos tiempos, y me animo no a decir en la Argentina solamente, sino en el mundo entero, donde cada vez más el ser humano sufre por consecuencia de su propio pecado. Niños desamparados y niños que viven en familia, que aún son niños que viven solos. Mayores adultos que son despreciados porque ya no sirven en una sociedad, porque ya son un problema para la caja jubilatoria. Y tantas otras cosas como la maldad en la juventud, como hemos visto aún en nuestro propio país. En estos últimos días hemos visto en las noticias un juicio que se está llevando adelante, del cual sinceramente estremece, y en lo particular me hace muy mal escuchar a veces muchas de las cosas que se dicen. A veces nos volvemos tan fríos que no nos duele lo que está viviendo la sociedad. Y nos ocupamos simplemente en pensar lo que yo necesito, lo que yo quiero y lo que yo anhelo. Mis queridos hermanos, debemos sentir lo que sintió el Señor Jesucristo. Dolor en lo más profundo de nuestro ser, cuando veía a las personas como ovejas que no tienen pastor. Es verdad que muchas veces nos enojamos contra ellas. Días atrás me llamaba uno de los chicos que por años venimos trabajando como iglesia. Y a veces, en momentos donde uno se enoja por decir, tantas veces le hablamos, y hoy estás padeciendo esto y no quisiste escuchar, otra vez volvés a llamar. No es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. No involucrarnos tampoco es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. El Señor demanda de una iglesia que verdaderamente se duela cuando veamos todo lo que sucede a nuestro alrededor. No hay que ir muy lejos para darnos cuenta lo que sufre el ser humano a pocos centímetros de nuestra vida. Pero Pablo tenía la mirada puesta en aquel momento tan importante y anhelaba ese momento, y era en el que se iba a encontrar con su Salvador, el Señor Jesucristo.
Pasamos tiempo de nuestra vida planificando muchas cosas. Y es verdad que tenemos que hacerlo, pero siempre decimos que es importante tener presente en cada planificación nuestra mirada en que el Señor puede venir a buscarnos ahora. Pablo sabía que iba a recibir una corona. ¿Podemos decir lo mismo? ¿Podemos decir como él le dijo a su hijo Timoteo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe y pude llegar hasta el final de mi carrera siendo fiel a mi Señor? ¿Cuánto que habrá para nuestras vidas, como lo hubo, no les quepa la menor duda, todos estos días para mí, para pensar en esta noche? Vuelvo a decir, suelo predicar el Evangelio directamente a aquellos que no tienen a Cristo, pero el Señor puso en mi vida transmitir este mensaje en esta noche. ¿Cuánto tiempo nos está dando el Señor para reflexionar? Yo no sé cómo es cada uno, en lo íntimo, en lo personal, solo lo sabe Él, pero Él sabe por qué me lo dijo a mí y no tengo duda por qué te lo está diciendo a vos. Ahora, en último lugar, quisiera llevarlos a lo más importante que predicaba Pablo. Les invito a ir a Hechos capítulo 9, versículo 20 al 23. Pablo había sido aquel perseguidor tan sangriento de una iglesia asolada, de la cual él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pablo estaba persiguiendo nada más ni nada menos que a sus propios futuros hermanos. Podríamos decir que quizás hoy hay muchos perseguidores de nosotros que quizás sean nuestros propios futuros hermanos. Y el Señor Jesucristo tiene un encuentro cuando Él iba rumbo a Damasco para asolar a la iglesia, para tratar de destruirla, de matar a los cristianos, de llevarlo a las cárceles. Y allí tiene un encuentro personal con el Salvador. Y luego de esto, dice el versículo 20, cuando Él recibe a Cristo, pasó un tiempo considerable, no fue enseguida. Dice el versículo 20, enseguida, después de haber pasado lo anterior, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Cristo, o era el Hijo de Dios. O sea, estaba hablando del Cristo, del Mesías. Y todos los que oían estaban atónitos, asombrados, y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía, no por su intención, sino por su acción, a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Este era el mensaje que predicaba Pablo. Y este es el mensaje que como iglesia venimos predicando hace años. Y este es el mensaje que debemos predicar hasta que el Señor nos lleve. Que Jesucristo, siendo Dios eterno, fue el enviado por Dios, su Hijo unigénito, único, no hay otro como Él, que vino a este mundo, que cargó el pecado de todo el mundo y fue a la cruz y lo pagó con su vida. Derramó su sangre, entregó su cuerpo. Aún se privó de muchas
cosas que podría haber hecho, como lo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, porque era Dios, por amor a tu vida y por amor a la mía. A veces nos acostumbramos a decir frases y cosas que se nos van arraigando a un pensamiento que se aleja de un corazón que no siente. Es verdad que no debemos ser emocionalistas, pero qué importante es que la emoción gane de verdad y quebrante nuestros corazones al ser conmovidos por ver cuánto me amó el Señor a mí. ¿Qué me conmueve? Este es el mensaje que en esta noche queremos transmitirte, que Jesucristo vino del cielo, siendo eterno, tomó forma de hombre, semejante a tu vida y a la mía. Y allí, estando en esa condición, vivió y creció sobre esta tierra. Ni aun sus propios hermanos carnales le creían. Luego recordamos a Jacobo o Santiago, que al final entrega su vida, porque sí le creyó. Pero al principio no le creían ni los de su pueblo, ni ninguno de los que estaban rodeándole, solo unos pocos comenzaron a escucharlo. Hasta que él resucitó, muchos todavía no le creían. Sin embargo, el Señor Jesucristo siguió hasta adelante y fue hasta la cruz, y en aquella cruz pudo expresar en hechos contundentes lo que jamás ningún ser humano sobre toda la faz de la tierra había podido decir. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quizás muchos, estando en la cruz, se resignaron porque ya no podían salir, pero a él no los detenían aquellos clavos, no lo detenían aquellos soldados, no lo detenían sus propios compatriotas, lo detenía su amor para pagar el precio de tus pecados y los míos. Y este Jesucristo, del cual su propio pueblo no creía que era el enviado, porque no le vieron venir con pompas, con carros, como el Rey de Reyes, a aplastar al Imperio Romano y todo aquel que se interponga frente al pueblo de Israel, fue rechazado, fue humillado, fue cambiado por un asesino como lo era Barrabás. Pero no quedó allí en la cruz. Resucitó con poder y venció la muerte. Y aquel, como dice el apóstol Pablo, que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. Ya no hay posibilidad que aquellos que estamos en Cristo podamos ser condenados. ¿Por qué? Porque Él venció. Y este es el mensaje que quisiéramos dejarles a aquellos que no tienen a Cristo. Que en esta noche Jesucristo sigue extendiendo sus brazos para perdonar tus pecados, para limpiarte de toda maldad, porque fueron tus pecados y fueron mis pecados los que llevaron a Jesús a aquella cruz. Si no hubiésemos pecado, Él jamás hubiese tenido que ir a la cruz. A veces hago esta pregunta conversando con distintas personas cuando les predico el Evangelio. Si vos estarías allí a punto de ser crucificado Jesucristo,
y tendrías la posibilidad de cometer un pecado, y si cometés ese pecado a él lo crucifican, pero si no lo cometés, a él no lo crucifican. ¿Vos qué harías? ¿Qué se imagina que me dicen todo? No lo haría, porque no quieren ser los culpables de que Jesús sea crucificado. Pero les digo, vos ya pecaste y él ya fue crucificado, pero él quiere perdonarte. Este es el mensaje que Jesús quiere hablar a tu vida si todavía no tuviste un encuentro personal con él. Que en esta noche pueda ser su Espíritu el que siga trabajando en nuestros corazones como iglesia, y aquellos que no tienen a Cristo, si tienen alguna duda, estamos dispuestos, presentes o por las redes, a, con la palabra de Dios, aclarar cualquier tipo de duda. Que el Señor les bendiga.